tenemos el panel, que es el que usamos siempre en las aulas, el contenido, estudio board, nuestros libros que son el de ciencias y el de matemáticas. Y si seguimos un poco más abajo, tenemos recomendaciones, tenemos lo que hemos visto recientemente y también tenemos algo que es muy importante que usamos siempre en las clases, que es las estrategias de foco, ¿ya? Que son bien importantes que las tengamos acá presentes, que están en esta primera parte al inicio de Discovery. Vamos a comenzar entrando al texto digital, a la unidad 4. Ahí estamos. El modelo de nuestro texto digital es el DPA, que es descubrir, practicar y aplicar. En la primera clase que tuvimos hablamos mucho de cómo comenzamos a trabajar los aprendizajes con nuestros niños mediante la exploración, ¿ya? Entonces nos detuvimos mucho a ver qué pasaba en la sección enganchar y en las investigaciones, ya que fue como el fuerte de la clase pasada y donde estuvimos viendo mucho sobre diagramas de caja. Ahora, en esta clase, lo que vamos a hacer es ir a la investigación 3, que fue lo que quedó pendiente de la clase pasada, y vamos a ver distintos tipos de gráficos. Vamos a ver distintos tipos de gráficos y cómo... voy a correr esto por acá para que pueda mover aquí, ya. Vamos a elegir y analizar distintos tipos de gráficos. Esta era la otra parte que nos faltaba poder trabajar, ya que es del objetivo 16 de matemáticas. Y acá nos da la posibilidad de poder trabajar con nuestros estudiantes y que ellos puedan ver la conveniencia que tiene la elección de un tipo de gráfico según los datos que se van a representar. Entonces, antes de poder entrar a la primera actividad que está asignada en nuestro texto digital, vamos a darles una actividad a ustedes, ¿ya? Hay muchas caritas nuevas, igual que la semana pasada no estuvieron, así que vamos a les voy a dar un enlace en el chat para que ustedes puedan entrar y me puedan decir. Les voy a dar 3 posibilidades, ¿ya? Para que ustedes me digan qué es lo primero que se les viene a la mente cuando hablamos de Discovery Education, ¿ya? Yo les voy a pegar el enlace para que ustedes puedan entrar y podamos hacer un poco más, no lo puedo pegar, un poco más, más ameno este trabajo de hoy día. A mí, ¿Lo estás tratando de pegar en el chat? Sí. a mí normalmente, puede que esté equivocado, pero cuando ¿Ya? estoy compartiendo pantalla tengo que dejar de compartir. Sí, puede ser, porque no puedo. Ya, si voy a dejar de compartir, les voy a pegar el enlace. Toda la razón. Voy a pegarles el enlace en el chat. Ya, ahí sí, ahí pueden entrar ustedes. Voy a volver a compartir la pantalla para que vayamos directamente y ustedes puedan ver la pantalla que yo espero que vean. Ya. Ustedes me dicen si están viendo bien o tienen alguna dificultad, ¿ya? Para que no nos pase lo que nos pasó la vez pasada con la pizarra. ¿Están viendo la pregunta? Sí. Ya. Pero yo quiero esta primero. No sé por qué me quedó esta, es una sola, ¿ya? La pregunta es, ¿qué palabras se les viene a la mente a ustedes cuando hablamos de Discovery Education? ¿Ya? Cuando abran el enlace, les va a dar
3 posibilidades de contestar. De ahí van colocando las palabras que se le viene a la cabecita. Que es una actividad que podemos hacer con nuestros niños, que podemos hacer sobre los temas que estamos trabajando, como por ejemplo estadística, en este caso. Ahí sí. ¿Se ve? No. ¿No? Sí, se ve. Ahora sí, ahora sí. Ah, ya, Sí, perfecto. se ve. Ya. Yo no veo respuestas, sí, todavía. Ahí ¿Dónde tienen un se- código arriba, si ustedes se lo piden. Si les pide el código, está aquí arriba. Pero a mí no me pedía código cuando la revisé. Solamente con el enlace podía entrar. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Pudimos entrar, ¿dónde se responde? Por eso les decía, y cuando ustedes entran, le da la posibilidad de escribir. ¿Les da esa posibilidad o no? No. ¿No? Ustedes ven lo mismo que veo yo y abajito hay 3 Sí, pero como líneas. a mí me pide que ingrese, igual es porque no tengo cuenta. No Pide ingresar, pide ingresar. Me aparece pide pregunta, pero no ingresar. puedo. Sí. Yo puedo Les pide ingresar, pero ingresar con una clave o con un código. Sí. No, por diferentes plataformas, Facebook, Google. Ah, ya. Entonces, si les pide eso, ingresan por Google. Es más fácil. ¿Ya? Perfecto. Sí. yo ingresé por Google, pero no me sale eso. Me sale la pregunta de qué diagrama. Pero tienes que más apretar la flecha que hay abajo a la izquierda. no me deja marcar la alternativa. Ya, espérenme. Voy a hacer algo. Voy a salir y lo hago de nuevo. ¿Ya? Luego voy a salir porque puede ser que... Pude ingresar sin problema. ¿Pudiste ingresar y pudiste escribir o no? ¿O solamente ves la pregunta? No, puedo solamente ver la pregunta. Ah, ya han escrito. ¿Ya han escrito? Ya, pues yo eliminé la otra diapositiva mejor, por si había un problema en ese aspecto. No, no puedo marcarlo. Ya, a ver. Voy a compartir la pantalla nuevamente. Buenas tardes, Sí, buenas tardes. mi nombre es Iris Bustamante, acabo de entrar y Hola, Iris. a mí me parece lo que tú tienes en pantalla. ¿Ya? Yo escribí Sí, escribiste. anteriormente. Sí, Ya, perfecto. Yo la voy a ver si puedo ver sus respuestas porque no las puedo ver. Ya. Las voy a ver después cuando salgamos. Ya, acá yo no puedo ver sus respuestas. ¿Ustedes sí pueden ver las respuestas de los compañeros o no? Sí. ¿De los colegas? Bueno, escriban. Yo después la voy a revisar, la voy a ver de nuevo, porque puede ser un problema de mío. Lo importante es que Ah, ustedes perfecto. ¿sí? Sí. Un minuto si está llegando. Debería irlas viendo, pero no sé por qué no las puedo ver. No te dije, ¿dónde escribe esta weá? Ya, coméntenme qué palabras han colocado. A ver. Yo he puesto descubrimiento. Ya. ¿Cuáles son las palabras que más se repiten? Que debería ir viéndola acá, se va formando una nubecita. Y las ideas, por ejemplo, las palabras que más se repiten, las podemos ir viendo como más grandes, ¿ya? Por ejemplo, si se repite la palabra descubrimiento varias veces, ustedes se van a dar cuenta que esa palabra queda en el centro o se ve más grande.
La tecla H me dice acá que... que no me resulta. Y se ve que hay 11 personas usándolo. ¿Sí? Sí, yo igual veo eso, pero no puedo ver las respuestas. Voy a Tal vez si salir. dejas de... Exacto. Sí, voy a dejar de compartir para ver la parte. Quiero ver qué palabras han salido. Ah, este es el link. Perfecto. El segundo link permitió colocar Sí. palabras. El segundo. Sí. Ya. Y en el primero permite ver las respuestas. En el primer link permite ver las respuestas y en el segundo, como dijo la colega. Ahí está. En el segundo las respuestas, para que abra ahí. Pero para eso hay que presionar la parte gris, como el rectángulo gris que está al centro abajo. Y ahí aparecen todas las palabras que se han colocado. Sí. ¿Qué rectángulo gris? En la parte inferior, al Sí. centro, yo aquí aparece un rectángulo gris que al presionarlo se despliegan todas las palabras que se han colocado. A ver si... A mí no me sale ese rectángulo. Mira. Y no intente con la tecla S. Con la tecla S se oculta la imagen. Ya. Parto un segundo, Evelyn, ¿Sí? mira, bueno, gracias Claudia, que Claudia yo creo que lo ha descubierto. El tecla gris Ya. era este. Entonces, Ah, apretas perfecto. aquí y salen todas las palabras que hemos escrito. Y ese es el primer link que has mandado. El segundo Perfecto. link para ingresar. Sí. La respuesta. Exactamente. Y Cecilia también lo dijo. Ujú. Sí, aquí. Vamos a ser unos expertos todos, ¿eh? De eso se trata. De eso se trata, Sí, así que aprendiendo juntos. Lo importante también es que nosotros, como yo por lo menos con mis estudiantes lo he podido hacer y no me había pasado esto. En todo caso, no lo había hecho por una sesión de Zoom, así que igual puede ser eso. ¿Ya? He apretado la H, la S y no me funciona. Pero show image y se ve perfecto. Sí, show image. Ya. Ya después vamos a ver las respuestas porque van a quedar guardaditas acá. Y vamos a seguir con el texto, ¿ya? Ya, las preguntas que ustedes han visto que se repiten más, ¿cuáles fueron? Entretenimiento, base de datos, luego descubrir y tecnología están más o menos iguales. Ya, perfecto. Después Son las también, las palabras que más se repiten y las palabras también que nos llevan a descubrir lo que realmente es Discovery, que tiene mucho que ver con tecnología, descubrimiento, exploración, habilidades del siglo XXI, y me olvidé de las otras que me dijeron. Bien, siguiendo bueno, esta actividad tiene... la idea de la actividad es que nosotros podamos ir descubriendo también qué saben nuestros alumnos, por ejemplo, si estamos recién comenzando la actividad, qué creen ellos que pueden lograr
Está muteada. Evelyn. Se cerró el micrófono, Evelyn. Ahí sí, perfecto. Yo les decía que la idea de esta actividad es poder enganchar a nuestro estudiante, conocer también qué es lo que piensa respecto a un tema específico que nosotros les vamos a presentar, o en este caso, qué piensan ustedes respecto a la plataforma de Discovery. Si lo queremos hacer en otro momento de la clase para saber qué conceptos ellos ya manejan respecto al tema que nosotros estamos trabajando, ¿ya? A los estudiantes les gusta mucho trabajar con diferentes tecnologías, poder ir conociendo, poder ir viendo sus respuestas al instante, que eso es lo importante también, ya que ellos puedan ir verificando sus aprendizajes, ir socializando con sus compañeros, lo que van aprendiendo. Bueno, referente a lo que estábamos viendo del texto digital en esta parte, que era la elección o las buenas decisiones que podemos tomar en cuanto a la elección de algunos gráficos, nos trae en este apartado de la investigación 3 varias preguntas que nos lleva a conocer qué tipos de gráficos podemos utilizar o cuál es el más conveniente para representar diferentes tipos de datos, ¿ya? Acá ustedes lo están viendo desde la vista del profesor. En la vista del profesor nosotros podemos ir viendo las respuestas, que son las correctas, y si queremos que nuestro alumno, queremos proyectarle, por ejemplo, el libro al alumno, nosotros en esta parte, en este panel, cerramos la vista del profesor y lo presentamos para que ellos puedan ver las preguntas sin las respuestas marcadas, ¿ya? Se trabaja mucho en esta investigación con el histograma, el diagrama de puntos y el diagrama de caja, ¿ya? Para que ellos puedan ver las diferencias que hay entre cada uno de estos gráficos, cuáles son sus ventajas y cuáles son los inconvenientes que tiene cada uno de estos gráficos, ¿ya? O sea, acá uno le pregunta, el profesor le pregunta, los insta a que ellos puedan crear preguntas que puedan ser respondidas con estos tipos de gráficos. Lo mismo pasa con el diagrama de caja, que es lo que nosotros hemos estado trabajando con el objetivo anterior, que era el objetivo 15. También se les insta que ellos puedan crear preguntas, ¿ya? Crear preguntas que puedan ser resueltas con este tipo de gráficos. Acá que ellos seleccionen con qué tipo de gráfico podrían responder estas preguntas que ya vienen en el libro, en el texto digital. Entonces hay varias preguntas que nosotros vamos trabajándola con los estudiantes y en el mismo instante que las van respondiendo, nosotros podemos ir viendo en el panel de resultados si ellos están contestando bien o si necesitan algún tipo de retroalimentación en este aspecto y podamos ir orientando el aprendizaje a nuestros estudiantes. Se les pide que guarden y envíen su trabajo para que nos pueda llegar esta información al panel. Y se dan espacios dentro de cada tarea asignada para que ellos puedan discutir y puedan debatir con sus compañeros sus respuestas, ¿ya? Porque es muy importante el debate dentro de los estudiantes, que ellos puedan ir, darles la oportunidad de que puedan socializar sus respuestas para que con los compañeros puedan ir viendo si están respondiendo correctamente, si hay algún aprendizaje que necesitan reforzar, o porque con los compañeros, con el aprendizaje socializado, aprenden mucho más que si nosotros les pedimos, por ejemplo, que trabajen de forma individual siempre, ¿ya? Ya está... la información que viene en el texto digital sobre todo nos ayuda mucho a trabajar de forma colaborativa, enseñarle a los estudiantes que se aprende mucho más de forma colaborativa o de forma grupal también, que ahora con el tema de la pandemia se nos ha hecho un poco más difícil poder hacer trabajos grupales. Bueno, el texto digital soluciona un poco esto porque ellos tienen el chat, que también está dentro de Studio Board. Hay un lugarcito donde los alumnos pueden enviar mensajes o enviarlos con el profesor, trabajar con sus compañeros sin tener que estar tan aglutinados, ¿ya?
acá se les da en el texto digital tenemos un conjunto de datos, ¿ya? Una tabla de datos. Y a partir de esta tabla se les pide a los alumnos que puedan usar una herramienta que es la calculadora gráfica para que puedan ver con qué tipo de gráfico sería más conveniente representar estos datos, ¿ya? Y acá abren la calculadora. La calculadora, al igual que la pizarra, me imagino que hay que abrirla aparte, dejar de compartir y abrirla, ¿ya? Vamos a ver, ¿cómo lo compartiste la vez pasada, Bernardita? Lo hiciste así, abriste la calculadora antes, ¿cierto? O sea, la pizarra. ¿La pizarra? ¿Mm? A ver, aprieta a ver si lo podemos ver. Ya, veamos. Porque el interactivo es muy similar a la pizarra, así que puede ser que otra vez veamos algo en blanco o negro. Veamos, ustedes me van diciendo, ¿ya? Hasta ahora no se ha cargado en la imagen. blanco. ¿Ya? ¿Y ahora? Ahí Ahora sí. se ve. Ya, perfecto, ¿ya? Esto era lo mismo que nos pasó la semana pasada con la pizarra, también la podemos abrir así. Acá tenemos la calculadora gráfica, tenemos nuestro conjunto de datos en M, que era en la tabla que teníamos antes de abrir la pizarra, o sea, la calculadora gráfica. Y acá tenemos nuestros tipos de gráficos, que es el diagrama de caja, el diagrama de puntos o el histograma. Y ellos tienen que decidir cuál es el gráfico más conveniente. Por ejemplo, si ellos dicen que ese conjunto de datos es más conveniente poder representar estos datos con un diagrama de caja, hacen clic ahí y el diagrama se marca solito y les muestra dónde estarían los datos, dónde estaría la mediana, el primer, segundo, tercer cuartil, los bigotes, qué sé yo. Si por el contrario, ellos prefieren usar un diagrama de puntos, le quedaría así, la distribución de sus datos. Y ellos ahí van viendo enseguida cuál es el mejor gráfico para poder representar estos datos, o con un histograma, por ejemplo. ¿Ya? Ya, estas son como cómo podrían usar la calculadora gráfica que está en su texto digital. Y después de ese trabajo que le permitimos al alumno que pueda realizar con la calculadora gráfica, hay una tarea que se llama Tu Análisis, donde los estudiantes pueden analizar lo que hicieron en este trabajo, ¿ya? ¿Cuál es la pregunta estadística? ¿Ya? Explicar por qué eligieron el gráfico, cómo utilizaron el gráfico para sacar las conclusiones, por ejemplo, y esto lo trabajan aparte, adjuntan los archivos acá para que ustedes puedan tener la evidencia del trabajo de los estudiantes, guardan su trabajo, lo envían, y ustedes pueden ir viendo después en el panel de resultados las respuestas de sus estudiantes, y obviamente se puede ir retroalimentando en la clase, en tiempo real, ¿ya? Otra parte importante de este objetivo a trabajar son los gráficos engañosos. Existen muchos gráficos que inducen al error y que acá los trabajamos con los niños. Por ejemplo, hay una situación en la que se muestra una tabla de datos de un juego de bolos que tienen dos amigos. Están los puntajes de mi puntaje, por ejemplo, el puntaje del amigo. Y acá nosotros comenzamos a hacerles preguntas para que ellos puedan ir reflexionando y puedan ya ir entrando como de lleno en la materia que vamos a trabajar, ¿ya? ¿Quién juega mejor a los bolos, por ejemplo, solamente el mirar nuestros datos? ¿Cómo presentaríamos estos datos para comprobar, para comparar los conjuntos, perdón? Y acá vamos a analizar con gráficos, analizar con un histograma, por ejemplo. La situación nos muestra que tenemos dos gráficos donde está uno mi puntaje, el otro el puntaje de mi amiga, y el gráfico, uno de los gráficos nos está mostrando un error, y tenemos que preguntarle a los niños, tenemos que hacer que ellos puedan descubrir, observando cuál es el error, ¿ya? ¿Cuál induce error? ¿Ya? Para eso tienen que mirar muy bien el número de juegos que jugó cada una, ¿ya? Y los puntajes que están ordenados acá.
Entonces, les damos la herramienta a los niños para que puedan observar el trabajo y puedan darse cuenta, por ejemplo, que acá este induce error y porque tiene un juego más, ¿ya? De partida tiene un juego más en mi gráfico y da la impresión de que los resultados son mejores porque está más alto acá. En cambio, acá estamos hablando solamente de 5 juegos. Y también que se observen los intervalos que hay en cada una de los datos, ¿ya? Que acá, por ejemplo, hay una diferencia sustancial con este gráfico. En la otra tarea tienen que analizar los diagramas de caja, ¿ya? Y analizar también por qué uno de los gráficos va a inducir error. Entonces ellos comienzan a darse cuenta que los datos que tenemos acá están ordenados, por ejemplo, en esta línea de 2 en 2, acá están ordenados de 4 en 4, ¿ya? Por lo tanto, hace que nuestra caja se vea quizás más pequeña en el primer gráfico, porque los datos están más condensados, ¿ya? En cambio acá en el segundo ejemplo los datos están más dispersos, ¿ya? Pero sin embargo no es que sean los puntajes distintos. Entonces en esta parte de las tareas hay que hacer que los niños puedan descubrir por sí solos las diferencias, que puedan conversar con sus compañeros, que puedan ver cuál es la diferencia, qué pasó para que estos gráficos se vean con estas diferencias, que ellos puedan encontrar el error. Y acá tienen que comparar los distintos gráficos, comparar la diferencia que hay entre el gráfico A y el B, o por ejemplo acá entre el A y el C, cómo están ordenados los datos, porque en el primer gráfico nosotros vemos que se ven los datos como muy chiquititos, muy bajitos, pero los gráficos, el eje vertical está dividido de 10 en 10 y llega hasta 70, en cambio acá va de 2 en 2 y llega hasta 12, ¿ya? Y por eso parece que nuestro gráfico fuera mucho más, los datos fueran mucho más elevados, ¿ya? Entonces los niños tenemos que entregarles que ellos puedan ir descubriendo por sí mismos a qué se deben los errores que ven y que en estadística existe la posibilidad que los datos induzcan a error si no están bien diseñados los gráficos que están mostrando los datos. Ya, acá nosotros terminábamos en este concepto que estamos trabajando de estadística. Tenemos solamente 2 tareas de verificar tus conocimientos, ya una que está en el objetivo 15 de diagramas de caja y este que está relacionado con el tema de los gráficos. Acá los niños pueden abrir, esta es como una guía, ¿ya? Que tenemos acá y que nosotros la podemos añadir a la lista rápida para que la tengamos. Cuando marcamos ahí, nos queda guardadita enseguida acá en la lista rápida. La podemos añadir a nuestro contenido también para que la encontremos más fácilmente, crear un estudio, imprimir la guía, la podemos compartir en Classroom, los que trabajan con Classroom. Y acá tienes una serie de preguntas y análisis que ellos van haciendo respecto al tema que se ha estudiado, en este caso de los gráficos. Y pueden ir contestando y nosotros podemos ir verificando cómo están los conocimientos. Generalmente son muy cortas, las guías de trabajo acá son de 1 hoja, 2 máximo, entonces no es algo tan complicado que no podamos hacer con los estudiantes o que no podamos compartir de alguna forma. Si, por ejemplo, no tenemos una buena señal en nuestro establecimiento, perfectamente la podemos imprimir y que ellos la trabajen en papel. Después pasamos a la práctica, ¿ya? La práctica de los resultados. Acá los niños pueden jugar, pueden entrenarse. Por ejemplo, si nosotros abrimos esta parte
del entrenamiento, nos vamos a encontrar con 5 ejercicios que también que ellos los pueden ir contestando y tienen una cierta cantidad de intentos para poder ir trabajando, porque como bien decimos es una práctica, perdón, fuera. Es una práctica, por lo tanto van a tener intentos para poder ir mostrando sus conocimientos. Ya, son 5 preguntas, en este caso están referidas a diagramas de caja, más que nada. ¿Los logran ver? Ya, ahí tenemos una, por ejemplo, están las respuestas correctas, 3 intentos que los niños pueden ir, que pueden tener, por si se equivocan, tienen la oportunidad de volver a hacerla, van a la siguiente pregunta. Tenemos otra pregunta también sobre cuartiles, rango intercuartil, los porcentajes que hay en cada uno de los cuartiles también. Van a la siguiente pregunta. Como ven, en cada una de las preguntas tienen 3 intentos para poder ir respondiendo. Y acá, estas se van a ir agregando. Ahí sí. Cada vez que hago clic afuera me pierdo. Se pierde la página. Entonces acá, una vez que nosotros ya hemos pasado la sección de descubrir, que ellos trabajen en las investigaciones y pueden ir descubriendo los aprendizajes, acá pueden ir respondiendo las preguntas y practicando, ¿ya? En esta primera parte tienen varios intentos, como habíamos dicho, y en la segunda parte vamos a ver que es como si fuera todo un juego, ¿ya? Que les dan insignias también para que ellos puedan ir avanzando y para que su aprendizaje sea bastante lúdico en realidad, es un juego para ellos, ¿ya? Aquí vemos un diagrama de cajas, y aquí están las respuestas. Aquí porcentajes, por ejemplo, qué porcentaje de los arbustos tienen una cantidad de centímetros. Son tareas que ya se han visto y se han trabajado con los estudiantes. Eso es todo, son cinco preguntas que pueden trabajar. Y en esta parte que yo les comentaba, que es un juego, ellos van ganando insignias, van avanzando, y en realidad a los niños les encanta, pueden escoger, por ejemplo, acá que el tema, ya, si quieren nieve, quieren un juego, vamos a dejarlo ahí. Y acá también tienen 5 preguntas donde ellos van a ir, perdón, mi computador se vuelve lento, por eso me salgo cuando hago clic afuera. Ya escogimos el tema, vamos a ir abajo. También esta parte de la práctica, el juego y las primeras preguntas que vimos tienen la opción de imprimirse, ¿ya? Tienen la opción de utilizar las herramientas matemáticas, como por ejemplo calculadora científica, la pizarra. Acá tienen todo esto los niños, ¿ya? Que pueden ir utilizando un convertidor de unidades, por ejemplo, calculadora gráfica, elementos de construcción, pinchamos afuera. Entonces cada vez que ellos necesitan estas herramientas para poder ir respondiendo, las pueden usar perfectamente y pueden ir respondiendo. Acá. Y así vamos a la siguiente pregunta. Ya las voy a ir moviendo de acá. Evelyn, una profesora preguntó anteriormente que, porque tú ahora estás en la versión de del profesor y tienes la vista del profesor puesta o quitada, pero aunque la tuvieras quitada se veían las respuestas. Pero si se le da a imprimir la versión impresa, ya no están esas respuestas. Lo digo por si alguna profesora tiene esa duda. Ah, sí, muchas gracias, José, por la acotación. Claro, nosotros acá, por ejemplo, como lo abrimos y ustedes ven las respuestas de los niños, las posibles respuestas ya están marcadas, ¿ya? Cuando ellos trabajan no están marcadas, ¿ya? En la versión del alumno no están marcadas. Y acá cuando le damos a imprimir, lo que decía José, no van a aparecer esas preguntas así, ¿ya?
Yo al parecer, claro, yo la tengo, no está a la vista del profesor, está como vista del alumno, pero como yo la estoy viendo desde mi posición de profesora, veo las preguntas que son las correctas, las veo marcadas, ¿ya? Pero el alumno no la va a ver así, ¿ya? Y en aplicar, que es la otra parte, que es una de las partes del texto digital que me encanta mucho, porque le damos la posibilidad a los estudiantes de poder aplicar todo esto que descubrieron y que practicaron y pudieron explorar y darse cuenta de los nuevos aprendizajes que tenían. Ahora pueden aplicarlos a situaciones de su contexto real, ¿ya? A juegos, a diferentes situaciones. En este caso, hablamos de cuál es la edad típica de un atleta en tu deporte olímpico favorito. Entonces se les da una situación, se les presenta una situación de cuáles son las edades del atleta más joven, por ejemplo, y la mayor en los Juegos Olímpicos recientes, y después se les pregunta a ellos, ¿cuál es, por ejemplo, cuál es tu evento olímpico favorito y qué edad tienen los atletas que compiten en ese deporte? ¿Ya? Esta es la primera parte en la que ellos tienen que trabajar. Y en el segundo, tienen 2 tareas para poder aplicar. En el segundo, puedes adivinarlo con más exactitud si tienes tiempo. Y aquí hay un frasco de gomitas, ya que se le pide a los alumnos que ellos digan, por ejemplo, cuántas gomitas creen que tiene el frasco. Entonces, ellos comienzan a pensar, a observar, y se dan cuenta que mientras más observan, más se pueden ir acercando a la posibilidad, ¿ya? La importancia que tiene, por ejemplo, elegir bien, perdón, es que tiene la observación en estos trabajos, y se les da la tarea a los estudiantes que vean, por ejemplo, acá influyó el tiempo de observación en la exactitud de las conjeturas. Ellos van observando y van respondiendo, van aplicando todo lo que nosotros observamos antes y que estuvimos trabajando en el texto digital, ¿ya? Voy a volver acá porque quiero entrar a estudio. Cuando entré a la clase, estaban hablando de estudio Word, ¿ya? Entonces vamos a ir a estudio, que está en el panel. Al entrar, es lo primero que tenemos acá arriba en el waffle, en los 9 puntitos. Podemos hacer clic y nos vamos a encontrar con esta herramienta, que igual es súper importante. Si alguien quiere interrumpir para consultar algo, lo puede hacer perfectamente, porque a veces no estoy mirando el chat, por lo tanto no puedo ir leyendo preguntas, pero si ustedes tienen alguna, interrumpen nomás, no hay ningún problema, ¿ya? Acá nosotros podemos crear tableros, podemos crear pruebas, podemos crear trabajos tipo, bueno, existen los tableros y las diapositivas. Aquí donde dice crear nuevo, le damos a crear y tenemos 2 opciones, ¿ya? Una como diapositivas y otra como tablero. Por ejemplo, si quiero hacer, voy a clicar en diapositiva, que es lo más cercano o más parecido a un PowerPoint. Ya, se va a abrir nuestro tablero y nosotros acá comenzamos a crear. Por ejemplo, seleccionar qué quiero agregarle a este tablero. Y acá puedo buscar material directamente del Discovery Education, de mi contenido, que es la carpeta que tenemos al principio. Ya quizás yo guardé algo importante como las guías que recién estábamos viendo en Verifica tus conocimientos, las podemos tener guardadas y acá también las podemos usar. O quizás en mi lista rápida que tenemos acá arriba tengo algo. Si quiero escribir un texto, quiero escribirles acá algo a los niños, como por ejemplo evaluación. Vamos a hacer una evaluación de proceso, por ejemplo. Yo la puedo escribir ahí, la guardo. Y esto lo puedo mover y dejar donde yo quiera, hacerlo más grande, colocarle color, ya, editarlo, duplicarlo, eliminarlo, ¿ya? Si quiero colocar un enlace, que era una de las cosas que yo escuché recién cuando entré, cómo, por ejemplo, puedo enlazar uno de estos juegos que quizás que yo hice en Kahoot o en WordWall, en algún otro
otra plataforma y la quiero enlazar acá para que los niños no tengan que ir a buscar afuera el enlace, sino que lo tengan aquí mismo. Coloco acá enlace, editar, y yo puedo acá copiar el enlace, ¿ya? Por ejemplo, voy a copiar el enlace, tengo un enlace por acá, que lo dejé guardadito aquí. Ya, voy a copiar este enlace. Mi cursor está súper lento. Ya, voy a copiarlo y me voy a ir al... Acá estábamos, en Discovery. Si me salgo y no ven algo, por favor me dicen. ¿Ya? Y aquí yo le voy a colocar el nombre. ¿Ya? Evaluación, juego, estadística, gráficos. Ya va a depender. Por ejemplo, yo acá le voy a colocar Word. Ya, para que sepan que estoy hablando de eso. Y acá en el enlace, voy a borrar ese y voy a copiar el enlace. Lo pego. Y listo. Me quedo acá, ¿ya? Para que los niños puedan entrar, hacen clic acá. Yo primero, obviamente, antes de que los niños hagan clic, yo les tengo que compartir esta diapositiva que estoy haciendo y que les puedo escribir, hacer preguntas, agregarles imágenes, etcétera. Lo comparto acá. La puedo compartir con la profesora, por ejemplo, que yo trabajo, o con los niños, ¿ya? Acá. No lo voy a compartir en este momento, y después me da la posibilidad de asignarla, ¿ya? De asignarla también igual que las tareas, al curso, por ejemplo, al octavo básico, al octavo A, al octavo B, qué sé yo. Una vez que ellos lo tienen asignada, les aparece en sus tableros compartidos, hacen clic donde dice WordWall, enlace, Evelyn, al pinchar ahí, ¿sí? No, si usted lo comparte, aunque lo deje en blanco y lo comparta solo, usted misma ya podrá hacer clic. Sí. Si lo comparte, si ahora aprieta ¿Verdad? Sí, toda la razón. y eso lo deja en blanco y le da a Aunque compartir. esté sola, sí, para que pueda abrir exactamente, si no, no lo voy a poder abrir, sí. No es lo mismo cuando uno lo hace y cuando está en vivo. A veces hay cositas que se les pasan. Y ahora hago clic acá, puedo permanecer, si quiero permanecer en la página, salir de esta página si lo quiero ver afuera. Ya voy a permanecer ahí. Quedo ahí mismo, ¿ya? Si en cambio acá, salgo de la página y me va a llevar al ya, y aquí comienzo a trabajar. Comienzo enseguida, los niños comienzan a responder el cuestionario que les tenía preparado. ¿Ya? Y aquí comienza. No lo voy a abrir porque se los voy a dejar a ustedes en un ratito más para que lo puedan contestar, ¿ya? Entonces, de esa forma ustedes pueden enlazar pueden enlazar cualquier juego, prueba, lo que quieran, ¿ya? Voy a volver a estudio. Ya, lo otro que tiene estudio es que nosotros podemos hacer pruebas de proceso, guías, trabajos. Entonces, cuando ya creamos nuestro tablero, por ejemplo, acá, un tablero es muy similar a la diapositiva, solamente que la diapositiva yo puedo ir agregando más, ya igual que un PowerPoint. En cambio acá, por ejemplo, en el mismo tablero puedo agregar más cosas y le puedo pedir a los niños que lo hagan, o los niños darles una tarea y que ellos hagan una diapositiva o hagan un tablero y lo compartan conmigo, por ejemplo. Acá le puedo colocar color, diseño, ¿ya? El diseño que, no sé, acá hay patrones, hay colores. Vamos a colocar uno cualquiera, por ejemplo, acá. ¿Ya? Lo vamos a aplicar. Vamos a ir al signo, donde está el signo más, yo busco. Recién vimos esta primera parte. Ahora, elementos del cuestionario. Por ejemplo, si yo quiero agregar una respuesta corta, una selección múltiple, si se están dando cuenta, por ejemplo,
van quedando acá y yo acá escribo la pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es el gráfico más conveniente para este conjunto de datos? Y ahí puedo agregar una imagen, el conjunto de datos que yo necesito. Pincho abajo. No había borrado esto. Ya. Pincho afuera y aquí le doy la posibilidad a los niños de contestar. Es una respuesta corta. En cambio acá es una respuesta con alternativa, que puedo hacer quizás la misma pregunta, que la escribí mal arriba. No borré eso. Puedo hacer quizás la misma pregunta, pero acá le coloco las alternativas, las opciones, ¿ya? Entonces ya, para que no nos demoremos, vamos a copiar. Copiamos y pegamos acá. Obviamente nosotros vamos a hacer ¿cuál es el gráfico más conveniente? Para este conjunto de datos. Vamos a suponer que le colocamos el conjunto de datos. Y acá colocamos, por ejemplo, los tipos de gráficos que estamos trabajando. Diagrama de puntos, diagrama de caja, puede ser un gráfico de líneas. ¿Ya? Si colocamos, podemos agregar más alternativas, podemos eliminar alternativas si queremos colocar menos, y ahí marcamos la alternativa correcta y pinchamos acá afuera. Y acá los niños también pueden elegir la respuesta, y esto, al igual que en las tareas asignadas de Discovery, nos va a dar un panel de resultados, donde nosotros vamos a ver los resultados de cada pregunta de los niños, ¿ya? Que eso es lo interesante, que nosotros igual lo podemos usar, por ejemplo, como una evaluación de proceso. ¿Alguna pregunta en relación a lo que hemos visto? ¿Te puedo hacer una consulta, Evelyn? A lo mejor un poco, a lo mejor algo muy sencillo, pero cuando nosotros miramos resultados, estoy mirando los resultados de lo que ha ido quedando durante el desarrollo de un cierto periodo, ¿cierto? Sí. Y el panel de resultados es lo que yo voy viendo en forma inmediata. ¿Esa es la diferencia? No. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El panel de resultados, no me quiero equivocar, el panel de resultados me da el detalle de todo lo que hemos trabajado hasta el momento, ¿ya? Y el otro me parece que se llama solo resultados. Voy a ver la diferencia, lo voy a mostrar acá, ¿ya? Sí, hay uno no me que quiero es equivocar resultados por y el un otro panel concepto. de resultados. Algo así, creo que uno es resultado y el otro panel de resultados. Ah, ya, acá vamos a ir. Vamos a continuar donde estábamos. Ya. Resultados el general. Sí. Ahí lo estoy viendo afuera. Y el otro de la tarea específica que estamos observando en el momento, creo que ese se llama panel. Pero salgamos de la duda porque no quiero equivocarme por un concepto, ¿ya? Ya, por ejemplo, nosotros acá tenemos una tarea. Claro, los dos dicen resultados, le llamamos panel nomás porque aparece un panel, ¿ya? Por ejemplo, acá, ¿ya? Resultados, me da el resultado de la tarea específica, el que está afuera. Sí, pero al pinchar resultado parece que dice panel de resultados. Sí, claro. En este, por ejemplo, cuando yo le pincho el que está afuera en la página, ahí me va a dar los datos solamente de la tarea que estoy revisando en ese momento, ¿ya? En cambio acá, cuando voy a clicar el que está acá al lado,
¿sí? No ese. Acá me da el resultado de todas las tareas. Me da, bueno, acá tengo las evaluaciones, cuando nosotros hacemos evaluaciones de las unidades. Y acá el panel de concepto. ¿Ya? En panel de concepto, yo veo todos los resultados del concepto que estoy trabajando. Por ejemplo, en este caso, de todo lo de estadística, que lo voy a hacer un poquito más grande, yo puedo ver todos los resultados de los niños de todas las tareas que han trabajado. ¿Ya? Hasta el momento. Y acá, si yo me corro con esta barrita que está acá abajo en la horizontal, ay, sí, pensé que... Ahí voy viendo todas las tareas para el lado. Todas las tareas, las que se han hecho, las que no se han hecho, las que faltan, por ejemplo. Y acá arribita yo voy viendo los nombres, los desafíos, la investigación, en qué investigación voy, por ejemplo. Ya ahí veo todo. Ya, Ya, ahí sí, sí. ahí se me quedó claro. Ya, súper. Ahora les voy a invitar porque les tengo una pequeña tarea para ustedes. También es como para distenderlos un rato. Recuerden que acá no estamos en ningún caso evaluando los conocimientos de ustedes, sino simplemente para que nosotros podamos participar y podamos ver cuáles de estos recursos podemos usar con nuestros estudiantes. Cuando copié la palabra conveniente. Voy a ir de nuevo al enlace que recién les había mostrado de WordWall. Espero que no tengamos problemas con el primero. Y vamos a colocarlo acá en el chat para que ustedes puedan entrar. Ya los invito a que entren, que respondamos algunas de las preguntas que hemos visto en clases, para que vayamos viendo. Si alguno no conoce la herramienta, perfecto, sería genial porque nos da la posibilidad de poder ir conociendo otras herramientas también. Si alguien lo conoce, mucho mejor también puede jugar con mucho más conocimiento. ¿Ya? Voy acá. Y vamos a ir a WordWall. Ya. Entonces, si ustedes ven algo así, van a ingresar. Me dicen si les pide algo, porque hay algunas que no me acuerdo si les pide registrarse o les pide algún código para que me digan. En esta no les pide, no, se supone que no debería pedirles un código, solo entrar, ¿ya? Comienzan y va a aparecer esto, ¿ya? A cada uno. Si una persona desea postular a un bono del Estado y tiene que estar bajo el primer cuartil de vulnerabilidad, ¿cuál es el gráfico ideal para esta situación? Ayúdenme. Lo de caja, ¿no? Diagrama de caja. Entonces entramos acá la respuesta. Equivóquense a propósito en alguna, a ver. Para que sea como más real. Y ahí le va marcando el puntaje a los niños. Esos son bonus por responder rápido o por algún... Ya vamos a la siguiente. ¿Cuál gráfico es el ideal para representar datos cuantitativos? Gráfico de puntos, diría yo. Solo tengo un alumno que contesta. Sí. Estoy entretenido jugando. Ah, qué bueno, qué genial. Esa es la idea. Sí.
en cada pregunta, igual, bueno, cada cierta cantidad de preguntas, igual cuando uno le hace más preguntas a los niños, hay bonus, por ejemplo, ¿ya? 50 y 50, extra tiempo extra, por 2, por ejemplo. Acá, ¿qué gráfico es el ideal para visualizar la mediana de un conjunto de datos? Vamos, colegas, ayúdenme. Yo, después de tu clase magistral, Evelyn, diría que diagrama de caja y bigotes. También. Tengo un alumno con un 7, Manuel, creo que no, es no, lo pero único que va a pasar de curso. Lo he leído de Manuel, he hecho trampa. Ah, pero me hicieron que respondiera mal 2 preguntas. Ah, no, pero Vale, está bien. Sí, está bien, porque si respondemos mal, igual nosotros vamos viendo qué pasa con nuestros estudiantes, ¿ya? ¿Qué pasa con el puntaje, por ejemplo? Bien, era algo súper cortito para que ustedes puedan ver, y acá se ven los puntajes que ellos tienen, qué puntaje tuvo cada alumno, cada uno de los estudiantes. Acá, por ejemplo, es un bonus, entonces yo tengo que elegir uno de estos. Le pedimos a los chicos que elijan, ¿ya? Uno de los bonus que tienen. Vamos a elegir este. Ya. Ahí sí. Más 100 puntos. ¿Ya? A veces pierden, así que les interesa igual a ellos porque les gusta esta adrenalina que se va que van sintiendo. Ya, si tienes datos agrupados, ¿cuál es el mejor gráfico a utilizar en esta situación? El histograma. Muy bien. Simula como a un concurso de televisión. De hecho, el primer trimestre, en realidad, el primero y segundo trimestre, evalué mucho a los estudiantes con este tipo de jueguitos, ¿ya? Porque era mucho más interesante para ellos, y uno, en la parte de la configuración, puedes ir dándoles qué es lo que quieres que el alumno tenga en cuanto a tiempos, en cuanto a bonus, qué sé yo. ¿Qué gráficos utilizarías para calcular el percentil de un número de datos? Diagrama de caja. Y ahí marca el puntaje total del alumno, cómo le fue la evaluación. Si la queremos, en el jueguito, en realidad, si nosotros queremos hacer, por ejemplo, de esto una evaluación, nos arroja también los datos, ¿ya? Dónde el alumno se equivocó, si lo queremos ver de nuevo, por ejemplo, si queremos utilizarlo como una remedial también, y ver cuáles de las preguntas, por ejemplo, nuestro estudiante tuvo mayores equivocaciones. Entonces, igual podemos ir viendo porque nos va arrojando un informe, ¿ya? Del juego de la evaluación. ¿Alguna pregunta antes de terminar? Ya, entonces vamos a ir directamente acá. También no sé si nos va a funcionar, porque lo que yo quiero es aplicar una de las estrategias SOS que yo les había comentado anteriormente, que para nosotros, los que trabajamos con el texto digital, es muy importante poder aplicar las estrategias SOS en cualquier momento de la clase, ¿ya? En este caso,
les voy a presentar una herramienta que se llama Linoid, ¿ya? Les voy a enviar el enlace para que ustedes también... Ahora tengo que dejar de compartir para eso. Me había olvidado ese detalle. Ya la voy a enviar para que ustedes también la tengan. Es muy similar a Padlet. Yo diría que es un poco más entretenida que Padlet, ¿ya? Pero así, porque ustedes pueden escribir. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer con esto? Hay una de las estrategias que nosotros tenemos en el texto digital que se llama resumen ABC, ¿ya? Y nosotros como docentes también podemos hacerles algunas modificaciones, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero que mis alumnos escriban con las iniciales de su nombre, lo puedo hacer perfectamente, ¿ya? O si quiero que hagan este resumen, porque les voy a pedir que hagan un resumen, no se ve el título, que hagan el resumen con las letras del abecedario, por ejemplo, ¿ya? Y acá lo interesante de esto es que me da unos posits, ¿ya? Para que yo pueda, por ejemplo, yo quiero escribir con este color y lo voy a mover acá y aquí yo puedo escribir. Me encantó la clase y yo lo estoy escribiendo. Qué vergüenza, pero es para mostrarle a ustedes. Es para mostrarle a ustedes, ¿ya? Acá, por ejemplo, yo le puedo cambiar el color de mi post-it, puedo etiquetar, aquí de hecho los nombres que salen son de mis alumnos que ya hemos trabajado, ¿ya? Y lo publico. También le puedo colocar imágenes, puedo colocarle fechas, ya lo vamos a publicar ahí y queda como un post-it. Lo diferente va a quedar más grande o más pequeño dependiendo de lo que yo haya escrito, ¿ya? La puedo correr de lugar, porque cuando ustedes comienzan a escribir se van a dar cuenta que quedan uno encima de otro, todos amontonados, no quedan ordenaditos como en el Padlet, pero el profesor puede colocarlo en el lugar que quiera, que incluso los puede mover, ¿ya? Para dejarlos un poquito más interesantes. Ahí, y por ejemplo, para que no lo mueva y los niños cada vez que publiquen algo no queden tapados uno sobre otro, yo le coloco este clip, lo fijo, ¿ya? Y todos los post-its de los niños pueden ir de diferentes colores y eso se ve bastante interesante. Lo otro que podemos hacer es colocar imágenes acá, colocar videos aquí, o colocar estas notas que son transparentes, ¿ya? Por ejemplo, yo coloco, perdón, esta es transparente, yo voy a colocar resumen ABC, que así se llama nuestra estrategia que estamos trabajando, ¿ya? Y lo voy a colocar acá, y si se dan cuenta, no me quedó muy grande porque necesito ver si le puedo cambiar a la letra, le puedo cambiar, ¿ya? Déjenme ver si la puedo, estos son los pósitos anteriores, ¿ya? Acá para que se vea un poco más grande le podemos cambiar la letra, el color de la letra, estrategias, SOS, resumen, ABC, y acá yo le puedo cambiar la letra a la fuente más grande, por ejemplo. Ya la puedo hacer un poco más grande. Ahí, y le coloco una letra azul, y después publico. Ya, esto lo puedo eliminar. Voy a dejar ahí. Ya, y esta que es transparente, yo lo puedo usar como título, por ejemplo. Yo soy la profesora y lo quiero dejar como título acá para que todos los niños debajo de esto puedan escribir y puedo hacer que sea más grande la letra incluso. Los puedo editar acá. Igual tengo que ir viendo qué puedo hacer acá. Copiar otro lienzo, despegarlo, eliminarlo o editarlo. ¿Ya? Acá yo lo voy a editar para que... le voy a colocar la letra más grande. Y la voy a colocar en negrita. Guardar. Y ahí ustedes van colocando más posit. Ahora, para que ustedes puedan entrar, tienen la dificultad de que se tienen que registrar, ¿verdad?
alguien que haya querido hacerlo, les pide registrarse. Para registrarse, lo ideal es que ustedes lo hagan, si les pide registrarse, porque puede ser que si alguien ya tenía la aplicación, pudo hacerlo directamente y puede entrar a este panel, que es como una pizarrita de corcho, y puede ir colocando, pegando sus posits, ¿ya? Ahora, si ustedes no pueden, tienen que registrarse con Google, que es como lo más rápido, y no se van a olvidar tampoco después porque dejan guardado todos sus claves, por ejemplo, para que la puedan usar cada vez que ustedes quieran, ¿ya? Yo les voy a mostrar mientras se puedan ingresar y puedan colocar un resumen. El resumen ABC es un resumen que van a realizar sobre sobre la clase de hoy día, ¿ya? De la clase que impartí, un resumen de lo que ustedes vieron, de lo que entendieron de la clase, ¿ya? Yo les voy a mostrar mientras tanto uno que hice antes para que ustedes vean cómo queda, ¿ya? Por ejemplo, esto lo coloqué yo, que significa para ti la perseverancia, y los estudiantes iban colocando qué les parecía a ellos, qué es para ellos, colocaban imágenes, o me enviaron videos también, y después yo los ordené y los